bueno, finalmente creo que están todos al tanto, ¿no? Pero les cuento a los que están medios colgados o que tienen desordenada la información, porque a veces cuando esto pasa en las primeras horas, tú una mezcla de informaciones y también hay mucha gente que llega de trabajar, no vio nada y de golpe se encuentra qué está pasando. Bueno, 12:32 hora local, se produjo un apagón masivo en España. Sería más o menos a qué hora, a las 7 de la mañana, ¿6? ¿Cuánto tenemos? 5 o 6 horas. Bueno, a las 6 de la mañana, 6:32 de hora argentina, para que más o menos se ubique lo que estamos por el otro lado, se produjo este apagón que afectó a España, pero también a Portugal, que nadie se acuerda de Portugal, a partes del sur de Francia y Andorra, que ni lo han mencionado, dejando sin electricidad, bueno, a millones de personas y paralizando básicamente todo. En principio, las causas no están muy claras, ¿no? ¿Qué dicen algunas de los medios españoles? Bueno, algunos hablan del cero energético. Según la red eléctrica de España, informó de un cero energético, es decir, una desconexión abrupta entre la generación y la demanda eléctrica, lo que obligó a aislar la red ibérica de la red europea 1238. Yo obviamente no entiendo de estos temas, toco nada más de oído y por experiencias, como decíamos, que hemos tenido en nuestros países. Me queda rara la explicación, porque cuando pasan estas cosas es verdad, pero enseguida empiezan las reconexiones, por ahí pueden llegar a tardar varias horas hasta que se reconecte todo, pero constantemente se empiezan a reconectar las zonas porque no se pueden ingresar todas juntas a la red. Acá llevamos muchas horas y prácticamente no había pasado nada. Otros hablaron, por eso digo, aparte de las contradicciones, un operador portugués de la REN atribuyó el incidente a variaciones extremas de temperatura en España. No sé cuán extremas pueden haber sido las variaciones, los españoles me podrán decir, yo creo que hablaban alrededor de 30 grados que hacían el día. Si esa es una variación externa que produce eso, van a estar complicados en el futuro. Y que habría provocado estas variaciones extremas, oscilaciones en las líneas de alta tensión y desincronización entre los sistemas conectados. El presidente Pedro Sánchez, me causa gracia siempre que habla de los cuerpos de defensa y seguridad del Estado. Cada vez que lo escucho hablar Pedro Sánchez está hablando de eso. Habló que no descarta ninguna de las hipótesis. Bien, era lo obvio, ¿no? Incluyendo fallos técnicos, ciberataques, incendios en infraestructuras críticas, aunque no haya ninguna confirmada. Impericia y un error en la configuración de la matriz energética también debería estar entre las hipótesis, pero eso me parece que sí están descartadas. El apagón afectó básicamente toda España, excepto a las Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, porque bueno, eso está aislado de la España peninsular. Se suspendieron los servicios del metro de Madrid, de Barcelona y Valencia, se paralizaron los trenes de Renfe, el aeropuerto de Barajas siguió operando con generación de emergencia, pero tengo entendido que se cancelaron muchos vuelos y se desconectaron las centrales nucleares por cuestiones de seguridad. En Portugal, bueno, se paralizó el metro, trenes, semáforos, bueno, esto pasó también en España, las redes móviles de datos y ¿cómo se llama? Internet sufrieron interrupciones. En España también nos están contando por privado que está muy errática Internet, está muy difícil la conexión en muchos lados. En España hablan de 10 horas, 12 horas para que se normalice la situación, lo cual es un periodo largo, sobre todo teniendo en cuenta que ya llevan otras 12 horas, ¿no? O sea, básicamente 24 horas en esta situación es un montón. Agárrense con Portugal, una semana. Piensan que la recuperación total puede ser de una semana en Portugal. Por eso digo que esto no es una caída como dijeron, por el cero energético. A mí me parece que acá pasó algo más. En Francia también hubo cortes, aunque fueron más leves, especialmente en las zonas fronterizas con el País Vasco francés. Andorra sufrió una interrupción, pero fue momentaria y se reconectó rápidamente a la red francesa. Bueno, ahí hay mucha plata. Es lógico que en esos lugares siempre hay soluciones más rápidas. Telecomunicaciones, móviles e internet se vieron afectados. En España el uso de internet
cayó al 17% del nivel habitual. Es decir, prácticamente 1 de cada 5 españoles tiene internet, el resto no. Así que los españoles que nos están mirando, bueno, pueden considerarse afortunados porque son muy poquitos, por lo visto, los que han podido sortear esas dificultades. Los servicios esenciales tuvieron muchas complicaciones, los hospitales y servicios de emergencia en realidad empezaron a operar con generadores de respaldo, comercio, y acá es interesante esta cuestión. Pues se suspendieron, bueno, actividades deportivas, el sistema de pago electrónico se vio interrumpido, los comercios también, y esto mostró, bueno, la vulnerabilidad, algo que se discute mucho y que ya en Suecia habían hablado este año sobre la necesidad de mantener un mínimo de efectivo en manos de la población, porque la idea que muchos tienen de erradicar el efectivo es peligrosa, porque simplemente un corte de electricidad, como el que está pasando ahora en España, y no te permite ni comprar una botella de agua. Y esto es un problema, evidentemente es un problema, porque nosotros decimos, estas cosas no las miramos, no funcionan las tarjetas, no funcionan los medios de pago por el celular, no funcionan las transferencias, no funciona nada. Como todo es electrónico, ¿cómo haces para comprar lo mínimo que necesitas? Y lo mínimo a veces puede ser comida, pueden ser medicamentos, entonces hace falta que ese tipo de cosas se puedan movilizar en una emergencia. Bueno, evidentemente quienes quieren poner las monedas digitales están jugando con fuego. En España empezó la recuperación en el norte y en el sur, fueron los primeros lugares. Bueno, en el País Vasco nos contaba Alberto que esos fueron los que más rápido les volvió, están lindando con Francia, quizá eso ayudó. Según decíamos, la red eléctrica de España habla de entre 6 y 10 horas más para que se normalice la situación. Otras posibilidades. Hablaron de una oscilación fuerte en el flujo de las potencias de las redes eléctricas, lo que provocó un cero energético y la desconexión automática de la red ibérica del sistema eléctrico europeo. En España, en Portugal, investigan también un posible incendio en el suroeste de Francia que habría dañado una línea de alta tensión entre Perpiñán y Navorna. Bueno, después lo vamos a hablar esto, porque si una línea caída de alta tensión produjo esto, muchachos, es tan complicado, porque acá nosotros se nos caen líneas de alta tensión muchas veces, producen apagones, pero no de esta magnitud. Las autoridades portuguesas tampoco descartaron la posibilidad de un ciberataque. El CNI español apareció en escena y está considerando que la posibilidad del apagón masivo sea consecuencia de un ciberataque. O sea que empieza a ver cómo funciona esto. Se niega, pero por otro lado constantemente aparecen versiones que dicen que esto puede ser. El Centro Criptográfico Nacional de España, que depende del CNI, detectó días antes del apagón una gran actividad inusual procedente del norte de África. Marruecos. O alguien que intenta deslindar responsabilidades. Y esto lo consideran como un signo de alto riesgo de una ciberamenaza posible, como que sea un posible preparativo para un ciberataque masivo. Aunque esta actividad fue considerada de alto riesgo. Las autoridades no han confirmado el origen del apagón, ya sea de un ataque cibernético, y también hablaron de que puede ser un fallo multicausal en España y Francia. O sea, puede ser un incendio, puede ser un problema meteorológico, puede ser una falla del sistema eléctrico, puede ser un ciberataque o puede ser un fallo multicausal, o sea, un poco de cada cosa. Básicamente pusieron un menú a la carta, elegí la opción que más te gusta y vas a, por lo menos quedar satisfecho un rato. El Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, está investigando la posible incidencia que haya sido causada por un ciberataque. Y el gobierno de Pedro Sánchez declara que no se descarta ninguna hipótesis, entre las cuales también incluye el ciberataque. Aunque
Teresa Rivera, vicepresidenta del Ejecutivo Comunitario para la Transición Limpia y Responsable de la Competencia, ha declarado que no hay indicios de boicot ni ciberataque en el apagón. O sea, para algunos sí, para el CNI sí, pero para Teresa Rivera no. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, manifestó que estaba en contacto con los jefes de gobierno de España y Portugal y que por el momento tampoco hay indicios de ciberataque. O sea, para algunos sí, otros no. Especulaciones en los medios. Bueno, acá en la Argentina, Infobae reportó que la prensa portuguesa menciona sospechas sobre una posible implicación rusa en el incidente, aunque sin pruebas concluyentes. Bueno, ahí lo pedían, ustedes lo tienen. Sí, por supuesto, ¿cómo no iban a estar los rusos en el menú? Nadie mencionó Irán, eso es cierto. Se han centrado en Rusia, pues es un tema de prioridades, creo. Fuentes internas de seguridad de Iberdrola, según Infobae, manejan internamente la hipótesis de un ciberataque, aunque piden cautela hasta poder tener una evidencia. Bueno, es más fácil decir que hubo un ciberataque a decir que cometimos un error o que hay un problema. Y bueno, me va a desconectar. The Sun, el medio británico, que no podía estar ausente de este tipo de cosas, habló sí de un posible ciberataque, hablando de una especulación sobre la participación rusa. Son de manual. Infobae es básicamente es un medio globalista acá en la Argentina, que antes era la representación oficial de la Embajada de Estados Unidos. Hoy con Trump, que no es de su gusto, no, ellos están con el sector globalista, claramente. Y los otros omnipresentes en cada conflicto de esto, que siempre ponen su granito de arena para la confusión, son precisamente los amigos británicos, que ya aparecieron echándole la culpa a quien podía más no ser, que no sean los rusos. O sea, básicamente iban a ser los rusos. Para los británicos no pierden oportunidad de usar esto. Ahora, bueno, también es curioso que hasta en Wikipedia ya se habla de un hackeo informático proveniente de Rusia, ¿no? Rápidos para trabajar, y esto obviamente son operaciones psicológicas. Uno se da cuenta que hay toda una maraña de intereses creados que van funcionando en esto. Ahora, vamos a meternos más en la cuestión, que esto era un poco lo que se sabía, esto ya se sabe un poquito menos, que tiene que ver con la vulnerabilidad de la red eléctrica europea. Porque acá está el problema. Primero tienen la cuestión de la alta interdependencia. Los países europeos están todos interconectados mediante una red sincronizada, lo cual es maravilloso siempre que funcione bien y siempre que no haya un problema externo. Un fallo de un nodo, ya sea en Alemania, en Francia, en España, puede desencadenar un efecto dominó. Y ese es el problema. Y como ejemplo podemos ver el 8 de enero del 2021, donde se separó temporariamente el sistema en dos áreas. También puede haber amenazas cibernéticas, dada la digitalización de los sistemas SCADA, IoT y el control remoto de la gestión eléctrica. Esto precisamente produce que haya más vulnerabilidad a ciberataques que puedan apagar o dañar las infraestructuras críticas. ENISA, la Agencia de Seguridad de la Unión Europea, alertó en el 2023 que las infraestructuras energéticas son objetivos de alto valor para actores estatales hostiles. Y después está el problema de la dependencia de las energías renovables, que algo mencionaba en el chat. La creciente incorporación de luz de energía eléctrica proveniente de la energía eólica y solar presenta una mayor vulnerabilidad, dada primero la intermitencia normal de estas fuentes, que requieren entonces sistemas de respaldo. Tanto el sistema eólico como el solar producen en determinadas circunstancias. Va variando en función de la cantidad de viento o el sol, si está nublado o no está nublado, y obviamente de noche no hay sol, si no hay viento no hay energía. Por lo tanto, ¿cómo se consigue la estabilidad? Con interconexiones, con baterías y con sistemas de gas natural. Todo esto multiplica las posibilidades de que haya una falla, ya sea por un ataque cibernético o simplemente que haya una falla
porque cuanto más sofisticado es el sistema, cuanto más partes hay, más posibilidades de falla existen. Evidentemente siempre se busca que sea más rudimentario y con menos partes integrantes de un sistema para evitar problemas. Después, bueno, esto también consideran que en el invierno del 2021 hubo un problema de este tipo por la caída de la generación eólica que provino de Alemania y que presionó sobre la red. Después hay otro problema adicional, que esto se habla poco en Occidente, porque Occidente hace mucho cosmética. Pone todo muy lindo, pinta todo, hace mucha propaganda para mostrarse lo modernos e inclusivos que somos, pero tenemos problemas de envejecimiento porque esto viene con el atraso tecnológico. Hoy los países largamente más desarrollados tecnológicamente son países como China. ¿Por qué? Porque todo es nuevo en China. En cambio, en Europa o en Estados Unidos, las infraestructuras están viejas y están con problemas de mantenimiento. Básicamente, la red eléctrica europea tiene en promedio más de 40 años. No parece mucho, porque no nos damos cuenta cuando pasa el tiempo. Son de 1980, 1985. 40 años, 1985 a la hora. ¿No? Por ahí a nosotros nos parece mucho, pero es mucho tiempo que ha pasado. Y esto genera muchos riesgos de fallas mecánicas y menor capacidad para adaptarse a los flujos mecánicos. Después, bueno, está el tema de los riesgos climáticos, ya sea por tormentas, incendios, cualquier olas de calor, todo esto influye también en la red eléctrica, sobre todo aparte cuando es esa red eléctrica sostenida por cuestiones eólicas o que dependen mucho de la variabilidad. Y esto genera sobrecarga en las líneas, daño a las subestaciones y torres de transmisión. También se menciona entre los problemas que hay la fragmentación de la gestión y la coordinación. El ENSOE regula técnicamente la toma de decisiones, pero sigue, o sea, lo regula técnicamente, pero la toma de decisiones sigue siendo nacional, lo cual genera una respuesta descoordinada ante una crisis. ENISA en el 2024 calculó que el 47% de las alertas de ciberincidentes en energía provinieron de ataques patrocinados por estados. ENSOE reporta que un 32% de las líneas de alta tensión europeas necesitan una modernización urgente. 32%, básicamente una de cada tres necesita modernización urgente. Yo esto lo cuento mucho porque en esta región, en Iberoamérica, tanto el mundo ha creído que Europa es todo tan maravilloso, tan nuevo, tan moderno, tan lindo, y bueno, la realidad a veces es más complicado. Next Generation EU asigna 40.000, calcula 40.000 millones de euros para sostener la infraestructura energética hasta el año 2027. Las recomendaciones que hacen los expertos tienen que ver con reforzar la ciberseguridad, implementando protocolos Zero Trust, escaneos constantes de vulnerabilidades, diversificación del almacenamiento energético, cosas polémicas como el impulso de baterías de litio, hidrógeno verde y bombeo hidroeléctrico, modernizar la infraestructura, priorizar inversiones en redes inteligentes y tecnologías de autorreparación. La coordinación supranacional es también otra de las cosas que anuncian, la necesidad de crear una autoridad de respuesta rápida a nivel europeo para emergencias eléctricas y una adaptabilidad a los cambios climáticos. Bueno, esto es obviamente tiene que ver con lo que están hablando de alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable, el ODS 7 de energía asequible y no contaminante y el ODS 9, industria, innovación e infraestructura, y cumplir con el Pacto Verde Europeo. Bueno, ya saben lo que uno opina de esto y cómo les está yendo.
la implementación de las recomendaciones del informe FTI Consulting 2024 y la European Energy Security Strategy 2025 son determinantes para garantizar la seguridad energética futura, nos dicen. Bueno, esto es mucho papelerío y propaganda. Vamos a lo más concreto. Hagamos un análisis estratégico de la situación, que es la primera conclusión que podemos sacar. Este incidente básicamente lo que hace es dejar en evidencia la vulnerabilidad de las infraestructuras energéticas interconectadas y la necesidad de fortalecer los sistemas de respaldo y seguridad y ciberseguridad. Y la dependencia también de energías renovables que son intermitentes, que no tienen una capacidad adecuada de almacenamiento o respaldo y que pueden contribuir a desequilibrios de la red. Esta apuesta entonces por las energías renovables solo complica la gestión eléctrica. Además, la posibilidad de un ciberataque como causa del apagón subraya la importancia de implementar medidas de protección cibernética en las infraestructuras críticas, porque en definitiva, haya habido o no un ciberataque, se está evaluando esa posibilidad y se está descubriendo que, bueno, que básicamente los sistemas son muy vulnerables a cualquier tipo de ciberataque. Después se recomienda básicamente fortalecer la resiliencia de la red eléctrica con sistemas de energía mejorados, de almacenamiento mejorados, que evite esos desequilibrios entre la generación y la demanda y mejorar todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad. Pero, y yo creo que acá viene la evaluación más interesante, es evaluar qué esto lo que puede significar, porque tal vez para ver quién gana y quién pierde con un apagón de estas características, es interesante ver esto, ¿no? El primer punto va a ser el impacto político que esto va a generar en países como España y Portugal. Ya de por sí está teniendo enormes repercusiones lo que está pasando. Bueno, estamos hablando nosotros, está hablando medio mundo de lo que sucedió en España y uno percibe claramente las vacilaciones del gobierno español que no atina a dar una respuesta a lo que está sucediendo. Lo que hizo Pedro Sánchez fue activar el nivel 3 de emergencia nacional, permitiendo la intervención del ejército en comunidades como Madrid, Andalucía y Extremadura. Esta es una medida sin precedentes en la historia reciente española y ha generado ya críticas de sectores opositores que dicen que esto es algo desproporcionado. No sé si desproporcionado o no, o a veces también los gobiernos hacen una sobrerespuesta como para mostrarle a los ciudadanos que nosotros estamos trabajando, porque la gente se va a empezar a poner de muy mal humor a medida que vayan pasando las horas y cuando empiecen los cálculos de las pérdidas que se produjeron. Por ejemplo, alguien tiene una carnicería, se quedó sin electricidad 12 horas y se le va a arruinar miles de euros que tiene invertidos en carne. No todos los comerciantes tienen generadores. Aparte, una falla, uno puede alquilar un generador y ponerlo a funcionar. Eso primero demora tiempo. Pero si esta falla es masiva, los generadores se agotan inmediatamente y salvo las grandes tiendas que suelen ser las que tienen equipos de respaldo, el resto no lo tiene y esto, como ya les decía, produce un costo importante en mucha gente. Gente que pierde el día de trabajo, gente que duerme mal, que no llega a su casa, que gasta más dinero porque tiene que quedarse en algún lugar para poder dormir. Bueno, todo esto va produciendo malestar a medida que va pasando el tiempo, ¿no? La falta de una causa clara del apagón también empieza a alimentar especulaciones, porque, y esto también me resulta extraño, normalmente cuando hay un apagón de estas características, al poco tiempo ya se sabe cuál fue la causa. Una caída, como decíamos, un incendio, algo causó el apagón. A partir de ahí después, bueno, puede demorar, pero ya se sabe qué es y se supone que se empieza a trabajar en eso. Bueno, el gobierno español evidentemente está absolutamente desorientado con lo que está pasando y parecería, porque como esto ocupa más de un país, que la propia Unión Europea está un poco desconcertada sobre qué fue lo que pasó.
Y la realidad es que esto, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar primero una ola de especulaciones y teorías, ¿no? Como estamos haciendo nosotros, o empieza de todo el mundo, es cuestión de tiempo, donde todo el mundo empieza a especular qué pasó, quién tiene la culpa. Y se van a echar y se van a buscar distintos responsables. El gobierno va a buscar que el responsable sea externo, que haya sido Rusia, que haya sido cualquiera que le saque la carga de la responsabilidad propia. Por supuesto, los actores internos, la oposición, van a decir, no, la culpa es del gobierno que gestiona mal. Bueno, esto va a terminar debilitando la gestión gubernamental, que ya no era demasiado sólida. La cancelación de servicios esenciales, eso también va a generar mayores tensiones políticas. La gente que pierde turnos médicos, que a veces los están esperando semanas o meses, bueno, evidentemente va a estar muy molesta. Y esto también creo que va a tener una repercusión en aquellos gobiernos tan pro guerra que hay en Europa. Estos gobiernos tan interesados en hacer una guerra contra Rusia. ¿Por qué? Porque esto básicamente lo que está haciendo es poner en entredicho la capacidad de los gobiernos más belicosos para garantizar su propia seguridad nacional, porque entre los gobiernos que se han metido en la guerra de Ucrania enviando armas, ha estado el gobierno español. Y el gobierno español ahora demuestra que es absolutamente incapaz de garantizar el flujo de energía eléctrica en su país, sea por un ataque, sea por una falla o por la razón que sea, no lo ha podido garantizar. Entonces, sea, como decíamos, por un ciberataque o por una falla, lo único que se ve es la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas frente a las amenazas que representaría un Estado extranjero, más aún alguien como Rusia. Básicamente, esto debería también hacer reflexionar a mucha gente y fomentar más apoyo a quienes son más pacifistas y no quieren una confrontación directa con Rusia. Los partidos que buscan por una posición más neutral, podríamos decir, por ejemplo, como pasa con la AfD alemana, podía tener esa acción. Aunque esto pasa en España, es una advertencia para los alemanes de lo que puede pasar si el apagón se produce en Alemania. Y este es un apagón que esperemos sea de unas pocas horas, pero si esto se extiende en el tiempo y fuera de una semana, ya como se habla en Portugal en algunos lugares, los daños son muy importantes. Entonces, de alguna manera, esto va a sostener la debilidad de esos países ante represalias de Rusia, ¿no? Rusia también puede hacer una lectura de esto, diciendo que el apagón básicamente demuestra la fragilidad de las infraestructuras occidentales, ¿no? Rusia por el momento viene prestando bastante atención, los medios rusos han dedicado una cobertura amplia sobre esto, Sputnik sobre todo, sobre el colapso energético, ¿no? Es probable además que Rusia utilice este suceso en su narrativa geopolítica para subrayar la vulnerabilidad de sus adversarios y justificar sus propias políticas de seguridad y defensa, ¿no? El apagón básicamente tiene un impacto significativo en lo que tiene que ver con la seguridad nacional y la eficacia de gobernabilidad para los gobiernos más belicosos. Y eso de alguna manera sería un desafío adicional en la justificación de sus políticas exteriores. Desde la óptica rusa, este incidente en realidad es una oportunidad para reforzar su narrativa sobre la debilidad estructural de Occidente. Fijémonos una leve comparación con lo que sucede con Ucrania. Ucrania ha establecido una red de infraestructura eléctrica
bajo la época soviética. Era parte de la Unión Soviética, Ucrania, recordemos, ¿no? Ucrania ha sido sometido a enormes bombardeos rusos durante 3 años. Se han destruido todo tipo de centrales eléctricas, subestaciones, plantas de transmisión, y todavía Ucrania sigue de alguna manera con parte de su sistema eléctrico en pie. ¿Por qué sucede esto cuando, fíjense que un incendio en Europa, si es lo que dicen en Francia, o un problema climático, una oscilación climática, cualquiera de las explicaciones que diera, produjo este daño en Europa, en España, en Portugal, en Francia y en Andorra? O sea, sufren. Esta pregunta también bien vale para los argentinos. Muchas veces nos hemos dicho, tenemos un sistema que hace un poco de calor y salta por los aires. ¿Qué pasaría si hay alguien bombardeándonos constantemente? ¿Qué pasaría con nuestro sistema? O sea, evidentemente algo no está bien. ¿Por qué Ucrania resiste lo que no resisten los sistemas europeos en general, ¿no? Los europeos, por lo menos occidentales? Porque primero tiene una alta redundancia Ucrania. Tiene una red distribuida en pequeñas y medianas plantas de generación que facilita el aislamiento de daños. Esa descentralización forzada hace que cuando se produzca un daño, esto se aísle y el resto pueda seguir. No está esa interconexión europea. Por otro lado, han generado a partir de la guerra microredes locales y de reparación on the fly que le facilitan la reparación, y los equipos de emergencia pueden en pocas horas o días restablecer la electricidad, inclusive con ataques continuados de Rusia, ¿no? Otra de las características que tiene Ucrania es la bunkerización de la infraestructura crítica, es decir, el blindaje de transformadores, el uso de generadores móviles, la integración de energía renovable y sistemas de almacenamiento móviles, una moral alta, básicamente, voluntad civil y técnica para restaurar los servicios, y algo que, bueno, que es clave, que es el apoyo técnico, logístico de los aliados occidentales, que les ofrecieron todas las piezas de repuesto, equipos portátiles y demás para paliar la situación, ¿no? Esto contrasta con la fragilidad europea occidental que estamos viviendo, que se supone que en un contexto de paz y de abundancia, Europa opera justo con algo que ya hemos hablado alguna vez, con la lógica de la optimización económica just in time. Es decir, no hay sistemas de resiliencia estructural. El modelo soviético estaba preparado para resistir adversidades, guerras, problemas climáticos o lo que haga falta. Y si se cae una red, hay otra que la reemplaza y se repara fácilmente. Bueno, Europa ha ido por otro camino, que es el de la eficiencia y no tener tantos sistemas de reemplazo, que hay que construirlos y sale dinero. Entonces es más fácil llevar las cuestiones más de acuerdo a las necesidades momentáneas. Por eso es el sistema just in time que habíamos hablado cuando hablábamos de las cadenas de valor. ¿Y esto qué es lo que genera ahora? Es lo que estamos viendo. Un sistema, primero, altamente interdependiente, dado que, como decíamos antes, falla un nodo y eso produce una caída en cascada de todo el sistema. Y también de una falta de redundancia real, es decir, muchas infraestructuras claves no tienen sistemas de respaldo suficiente para absorber esas grandes oscilaciones de cargas o sobrecargas. Y también lo que también mencionamos anteriormente, que es la centralización excesiva, es decir, muy grandes plantas de generación y pocos puntos críticos que aumentan la fragilidad ante cualquier interrupción. Hay veces nosotros decimos, nos admiramos ante estas grandes obras de ingeniería, pero hay veces tal vez una distribución más homogénea la hace menos vulnerable. Más todavía para un continente que quiere entrar en guerra con un país que si algo le sobran sus misiles. Evidentemente,
un puñado de misiles y se acaba toda la infraestructura eléctrica europea, ni hablar de los sistemas de guerra electrónica. Y esto se complica también con sistemas de ciberdefensa inadecuados que ahora hacen dudar si tuvieron un ataque o no, porque no se consideran robustos como para haberlo resistido, y de infraestructuras que están envejecidas. Las líneas de transmisión, los transformadores, las subestaciones fueron diseñadas, muchas en el siglo XX, para condiciones que son muy diferentes a las actuales, ¿no? No había ni el tipo de amenazas híbridas que hay ahora, las demandas eran diferentes, no estaba el problema de las renovables, bueno, evidentemente no es lo más adecuado. Y además hay otro problema en Europa, que es la dependencia psicológica de la estabilidad. ¿Por qué? Porque la población no está preparada para cortes prolongados. Son muy sensibles a las disrupciones mínimas del flujo eléctrico. Lo que estamos viendo, que se corta la electricidad durante unas horas y el país entra en caos, las ciudades se ponen intransitables, la gente no sabe qué hacer, se caen todos los sistemas de seguridad, colapsa el tránsito. Todo esto tiene que ver precisamente con una falta de ejercicio y resiliencia. Si un continente piensa ir a la guerra con Rusia, bueno, evidentemente deberían estar preparados para esto y mucho más, porque lo que van a vivir va a ser infinitamente peor que un corte de luz de un par de horas. Entonces, si nosotros comparamos cuál es la diferencia, por qué Ucrania resiste tanto y por qué España se cae, y todavía ni siquiera sabemos la causa, pero se cae de esta manera, una de las cosas es el tipo de red, básicamente, que la ucraniana es descentralizada y la europea es centralizada, hiperdependiente. O sea, eso está todo bien siempre y cuando nunca tengas una amenaza externa, porque, como decíamos, cualquier efecto produce una caída. Los ucranianos se han preparado para la crisis, precisamente por la cuestión de la guerra, pero en Europa Occidental nadie tiene idea, porque vienen con la idea de una paz para siempre, un pacifismo, a veces un poco naif, que han tenido sus autoridades, y el peso de la optimización económica, que no les hace pensar en la necesidad de la redundancia. La ciberprotección que habíamos mencionado, que Ucrania la mejoró en función de estar en guerra. Europa Occidental es incompleta y muy burocrática. La redundancia de generación ucraniana, que es media y alta, esto es herencia soviética, evidentemente. La planificación, la organización soviética era muy distinta a la europea, que es baja. La rapidez de respuesta se ha transformado en Ucrania en horas y días, mientras que en Europa Occidental hablamos ya de días o semanas. Y esto es muy complicado. Y la adaptabilidad tecnológica para Ucrania es muy alta, mientras que porque han aprendido los ucranianos bajo la guerra a resolver las cosas como pueden. Esto es una característica también que tienen los rusos. Estamos hablando de los ucranianos por la comparación, que están en el mismo bando. Y Europa Occidental básicamente tiene una resolución tecnológica baja, porque es muy lenta en lo que tiene que ver con lo burocrático. Ahora, la otra gran pregunta, ¿no? Porque pudo haber sido Rusia. ¿Qué pudo hacer Rusia? ¿Puede Rusia en realidad derrotar a Europa sin disparar un solo misil? La verdad es que estamos viendo que Europa Occidental puede colapsar energéticamente con un fallo técnico aislado o un pequeño sabotaje. Indetectable todavía, podríamos decir, ¿no? Y esto en realidad, ¿qué es lo que nos confirma? Básicamente que las infraestructuras occidentales son blancos blandos para cualquier ataque que pueda ser ruso o de cualquier nación hostil, pero en este caso vamos a hablar de Rusia, que es precisamente a quienes los europeos, muchos líderes europeos, están deseosos de declarar la guerra. Bueno,
un ataque híbrido ruso, un sabotaje indirecto, y ya vemos qué es lo que pasa. Y además hay una asimetría de costos que favorece a las potencias no occidentales, que dado que esta situación le puede causar daños económicos y sociales muy altos a la Unión Europea. Por supuesto, esto es básicamente un incentivo para operaciones futuras de guerra híbrida, que sean ciberataques dirigidos, sabotaje industrial y manipulación de redes eléctricas, porque se ha visto claramente la vulnerabilidad. Rusia hoy, desde el punto de vista político, puede considerar que básicamente Occidente no puede proteger ni su propia infraestructura, mucho menos va a poder hacerse cargo de la seguridad del mundo. Si España, Francia, Portugal y Andorra han dado estas muestras de capacidades, ¿qué piensan que pueden hacer en la cuestión de Ucrania, ¿no? Y esto va a capacitar o va a darle posibilidades a Rusia de mejorar su capacidad interna, reafirmar sus posibilidades de resistir a podríamos decir, a un sistema de agresión en sanciones, como ha sucedido con Rusia hasta ahora. O sea, esto te da más ánimo a responder. Ucrania ha demostrado que de alguna manera pudo resistir 3 años al enfrentamiento con Rusia, mientras que Europa Occidental, no se la ve con esa resiliencia estratégica. Rusia, en realidad, esto lo va a ver como una ventana de oportunidades para explorar vulnerabilidades crecientes en la infraestructura europea. Otra posibilidad, porque nosotros podíamos preguntarles quién puede ganar. Ahora vamos a ponernos un poco conspirativos, ¿no? Porque pruebas no hay ninguna hasta ahora, nadie sabe nada, son puras especulaciones. Pero vamos a permitirnos especular un poco y decir, bueno, esto fue un ataque que lo ocasionó alguien, como un mensaje, para mostrarle a los europeos que es un muy mal camino seguir con la guerra con Rusia. No están preparados para enfrentar una guerra de estas características. ¿Quién pudo haber sido el autor de ese mensaje? Descartemos las élites europeas, pues las élites europeas quieren la guerra. ¿Quién más puede ser? ¿Los británicos? No, los británicos son quienes empujan a la guerra. ¿Quién queda del otro lado? Rusia, que la mencionamos, obviamente. ¿Qué otro más puede tener interés? Irán. ¿Qué interés va a tener meterse hoy en Europa en estas condiciones? Irán quiere que lo dejen tranquilo nada más. Corea del Norte. Corea del Norte está en la otra punta del planeta y solo quiere sobrevivir y hacer ahora negocios con quienes ha abierto la puerta, como los rusos. El otro candidato, curiosamente, es Estados Unidos con Trump. Y uno podía escandalizarse con esto, pero bueno, yo les recuerdo que alguien voló el Nord Stream y probablemente fueron las tropas estadounidenses, o como mucho británicas, con la anuencia de los estadounidenses. O sea que hay veces estos golpes pueden venir de los lugares más impensados. Vamos a ir por partes. Rusia, ¿por qué podría hacer esto? Bueno, porque está en una guerra con Ucrania desde hace años, es una guerra que es contra la OTAN. Entonces, un apagón, ¿qué es lo que hace? Bueno, un poco lo que estábamos diciendo. Demostrar la extrema fragilidad de Europa, desmoralizar su sociedad, presionar a sus élites y generando dudas sobre la verdadera voluntad y capacidad de resistencia europea. Cortándole la electricidad nada más, va a conseguir minar el apoyo popular, dado que una población anímicamente frágil, como es la europea, sin electricidad, sin internet, sin hospitales que funcionan a medias, sin la comodidad a la cual están habituados a vivir, ¿qué va a producir? Les va a producir irritación. ¿Irritación contra quién? Contra los responsables de esto, que quiénes son
los gobiernos que promueven la guerra. Entonces sí, a Rusia le podría servir este apagón, claramente. Y además ayudaría a fragmentar más todavía a la OTAN, porque hay países que, como España, van a empezar a tener problemas, van a decir, no, yo no quiero seguir en esta historia, y va a haber otros que sí van a querer, como los británicos, seguir para adelante. Primero porque están mejor preparados y después porque lo llevan en su ADN. En cambio, España o Portugal, no sé si van a estar muy contentos en seguir metiéndose en una guerra con Rusia cuando apenas acaban de probar una pequeña porción de lo que puede significar una guerra. Y además con esto que hacen, desgastan esa narrativa occidental de invulnerabilidad, ¿no? Básicamente los occidentales son muy buenos, son siempre los mejores, son los que ganan, los superiores, bueno, y ahora, ¿qué decimos con todo esto? Rusia tiene los medios técnicos para hacerlos, tiene unidades de guerra cibernética como el GRU, unidad 74455, Sandworm, que ya ha sido probado en sabotaje. Se cree que los cortes en Ucrania del 2015 y 2016 fueron acciones de estas unidades rusas, y la capacidad probada de realizar ataques no atribuibles de manera inmediata, ¿no? O sea, ataques que no sabes bien de dónde vienen, del norte de África, sí, del norte de África, pero tal vez no era del norte de África. Pero bueno, ese tipo de ataques también están dentro de el arsenal ruso. Por lo tanto, desde la óptica, desde una guerra híbrida para producir desgaste social, sí tendría un sentido importante para Rusia intentar producir un ataque así. Por otro lado, nos encontramos a Donald Trump. Donald Trump ha dicho muchas veces que tiene interés, desde su primera presidencia, en reducir el compromiso militar con Europa. Se quiere salir de la OTAN, el American First es prioritario por encima de las alianzas con los países europeos, presiona constantemente a Europa con la necesidad de asumir más gasto de defensa, gastar más en defensa, y de alguna manera también, si Europa empieza a trastabillar, tal vez sea más fácil justificar un retiro de Estados Unidos o una renegociación del sistema de defensa. ¿Puede Trump haber hecho esto? Y en principio uno diría no. ¿Por qué? Por las reacciones de sus socios, porque sería un riesgo legal y diplomático muy grande. Ahora, Trump ha metido unas sanciones que fueron más que importantes e inoportunas, y les ha volado el Nord Stream Estados Unidos, se los ha volado a los rusos, a los europeos. Entonces, y en el medio de eso le ha puesto en marcha programas para traccionar las corporaciones, las empresas más eficientes alemanas. Si le cierra los mercados, si hace todo este tipo de cosas, está fuera de las posibilidades de Estados Unidos. Tal vez no Trump en sí, pero quién sabe si algún grupo por Trump no podría hacer esto. Algún grupo de cibermercenarios al servicio del mejor postor podría aprovechar esto. Aquellos estadounidenses que están hartos de Europa y que quieren salir de esta historia, o que perjudica sus negocios, la posición europea, y que necesitan que Europa de una buena vez termine con esta guerra ucraniana, porque si Zelensky sigue resistiendo y sigue dando vueltas, básicamente es porque tiene el apoyo europeo. Si no, estaría absolutamente solo, dado que Estados Unidos ya se lo está negando. Entonces, puede haber grupos nacionalistas tecnológicos de Estados Unidos que actúen tal vez inclusive hasta en forma no descentralizada, pero que les interese este suceso. Por lo tanto, es una posibilidad. Se podía haber realizado un ataque cibernético a infraestructuras críticas,
se pueden infiltrar los sistemas industriales de seguridad que regulan el flujo de la electricidad de las subestaciones y las redes de alta tensión. Para eso podía haber utilizado sistemas como los malware Industroyer o Crash Override modificados, que ambos también ya han sido usados, manipular sistemas automáticos para disparar conexiones en cascada, desincronizar cargas de red, haciendo que las plantas de generación se desconecten para protegerse, creando así un colapso en el sistema de tensión. Haciendo este tipo de ataques, en realidad es muy probable que sea muy difícil atribuir quién es el responsable, porque se hace en una forma vidriosa que nadie sabe exactamente qué pudo haber pasado, quién introdujo ese malware, por ejemplo. Será motivo de sospechas y debates, pero no mucho más que eso. Tiene un bajo coste comparado con un ataque convencional, tanto político como económico, y tiene una disrupción rápida y psicológica impactante por los motivos obvios, ¿no? También pudieron haber utilizado un sabotaje a líneas de alta tensión, como se mencionaba con ese incendio, atacando de esta manera algún nodo crítico, transformadores, líneas fronterizas, todavía no sabemos exactamente qué pasó. Hasta en algún plano se pueden utilizar drones con cargas, esto ya es público y notorio, y equipos de sabotaje infiltrados localmente. Bueno, en este caso, tanto rusos como Estados Unidos tienen esa posibilidad, un grupo especial que vaya y sabotee un punto determinado para producir este efecto de cascada. Es muy difícil después que sepamos realmente qué pasó. Acuérdense también que no mencioné, pero hubo en Venezuela unos apagones hace unos años atrás muy importantes que habían sido causados precisamente por sabotajes, incendios. Todo esto es parte de la guerra y no se olviden que la OTAN, entre los cuales se encuentra España, está en una guerra contra Rusia. Es una guerra todavía no directa, una guerra proxy o semi-proxy, podríamos decir, porque la OTAN está participando, y Rusia tranquilamente puede haber dicho, bueno, es el momento de acelerar un poquitito. La realidad que esto también puede combinarse, decíamos, con un pequeño ataque físico con un ataque cibernético que produzca un efecto ampliado. Por ejemplo, iniciar un incendio o un sabotaje menor en una línea internacional, como se sospecha que ocurrió en el sur de Francia, y simultáneamente lanzar un ataque sincronizado contra sistemas SCADA para maximizar el impacto y producir lo que se produjo. ¿Y esto qué ventaja tiene? Genera la confusión sobre qué fue lo que pasó. Falla técnica, error humano, accidente. Bueno, esto es exactamente lo que hoy estamos viendo. Y complica que haya una atribución formal de responsabilidades y por lo tanto frena las posibles represalias. Porque, bueno, Teresa Rivera dice una cosa, Pedro Sánchez dice otra, el CNI dice una tercera. Cada uno dice lo que le parece porque cada uno toma lo que le parece más lógico. Y también otra de las cuestiones que se pueden usar es la manipulación de las variables técnicas sensibles, que esto sería sin destruir físicamente nada, inyectar comandos maliciosos que alternen parámetros técnicos críticos. Por ejemplo, oscilaciones de frecuencia, forzando pequeñas variaciones que rompan la sincronización entre las regiones eléctricas. Producir desajustes de protección diferencial, engañar sensores para que crean que hay cortocircuitos donde no los hay, disparando entonces las desconexiones. Dado que las redes eléctricas hoy son muy sensibles a los microfallos acumulativos. Por lo tanto, ¿qué métodos más probables? Lo más probable puede ser un ataque cibernético dirigido a medios eléctricos combinado con algún fallo físico menor. El nivel de sofisticación para producir este efecto es relativamente alto, pero está dentro de las capacidades de naciones como Rusia o Estados Unidos.
y la probabilidad de éxito es realmente alta si se aprovecha las condiciones que tienen las redes eléctricas europeas, que no están diseñadas para soportar este tipo de cuestiones y han quedado atrasadas. ¿Cuál es el efecto entonces que se busca? Se busca lo que estamos viendo: colapso inmediato de las infraestructuras básicas, agua, electricidad, gas. Empieza a fallar las estaciones de bombeo de agua potable, calefacción, refrigeración, que se empieza a ver con el correr de las horas. Los hospitales pasan a depender de generadores de emergencia, que en general tienen entre 24 y 72 horas de funcionamiento. Se tiene que deshabilitar todo lo esencial y urgente, o lo que no puede de alguna manera sostenerse, terapias intensivas, ese tipo de cosas tienen que mantenerse con los generadores. Los sistemas de transporte se paralizan, se caen las telecomunicaciones, colapsa Internet. Al colapsar Internet y colapsan los sistemas de telefonía, y básicamente se produce una inestabilidad económica inmediata. Se bloquean los pagos, se bloquean los cajeros automáticos, por lo tanto ni siquiera hay efectivo para los que lo podían extraer. Cierran los comercios, hay escasez de dinero en la calle y potencialmente generan desorden social, que cuando llega la noche empiezan a traducirse, sobre todo en las zonas urbanas densas, pueden probablemente saqueos o disturbios. Si la respuesta no es muy clara, rápida y contundente de las autoridades, se puede ir un poco de las manos. Desestabilización política como consecuencia, oposición y movimientos sociales que exploten la crisis. Esto es todo lo que podía producir un apagón. Básicamente, y además esto podíamos complementarlo con ciberataques secundarios que lleven a cabo desinformación masiva, maniobras diplomáticas o militares hostiles en algunos casos, que en el medio de este caos complica todo. Básicamente, un apagón en un país moderno lo lleva al medioevo en cuestión de unas pocas horas. Cada hora adicional sin electricidad es una complicación. Cada hora duplica el impacto en los servicios básicos, triplica el riesgo de disturbios y cuadruplica el daño a la confianza pública en las instituciones. Por lo tanto, el apagón en términos militares también es un multiplicador de fuerzas, porque amplifica las operaciones de desinformación, sabotaje e insurgencia sin necesidad de utilizar tropas. La realidad, como conclusión, podemos decir entonces que un Estado moderno es absolutamente sensible a un apagón masivo. Es un problema existencial para cualquiera de los países actuales. La preparación deficiente equivale a invitar a un colapso social y político al menos en 72 horas. Y los apagones masivos no son solo cuestiones técnicas, entonces, en conclusión, son armas estratégicas potenciales de las guerras modernas. Cuando nosotros hablamos de guerras híbridas y ese tipo de soluciones, nosotros a veces no nos queda como una cuestión muy alejada, fuera de lo que nosotros consideramos normalmente como una cuestión básica, mínima, pero la realidad es que es un problema que acá lo vemos de verdad. O sea, lo que se han asomado los españoles en estas horas es una mínima porción de lo que significaría una guerra. Ya ni siquiera estamos hablando de una guerra abierta, una guerra proxy con Rusia. Y esto creo que sería clave para que la oposición política a la guerra se manifieste y haga fuerce la reflexión de las naciones, perdón, de las autoridades de estos países.